Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías, les da una vez más la bienvenida y les agradece vuestra presencia. En particular, agradecemos la presencia del señor Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Martínez, así como de los institutos de formación de oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, por su presencia y particularmente la Armada que nos está siguiendo en vivo en nuestro canal YouTube. Así como también la presencia, que si bien es cierto hoy no está, pero que siempre contamos con los alumnos del Liceo Militar General Martínez. Como siempre, agradecemos al Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército por su permanente apoyo y permitirnos usar sus instalaciones para desarrollar nuestro ciclo anual de conferencias 2025, así como la grabación de estas y poder compartirlas luego en las redes. Coronel Saraus, muchas gracias. En el día de hoy vamos a presentar al profesor Jorge Garelli, quien nos brindará la conferencia Revolución en América, segunda parte, las colonias españolas, y por tal motivo a continuación repasaremos nuevamente el breve resumen de su currículum vital. Jorge Raúl Garelli García nació en Montevideo en 1960, es profesor egresado del Instituto de Profesores Artigas en 1989, realizó el curso de profesor de Historia de los Conflictos Armados en el Instituto Militar de Estudios Superiores en el 2007, se desempeñó en la enseñanza secundaria pública y privada entre 1987 y 2023. Es autor del libro Dos imperios en disputa, España y Portugal por el dominio del Río de la Plata, publicado en 2022, y es articulista de la revista Armas y Letras del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías. Profesor Garelli, el auditorio es suyo. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, en especial a los cadetes de la Escuela Militar de Aeronáutica. Bueno, en la conferencia anterior, para los que no vinieron, no se enteraron, vimos la primera parte de la Revolución en América, que era sobre las colonias inglesas. Hoy vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con las colonias españolas. Esa bandera que ustedes ven ahí es la bandera de España a partir de 1785. La de hoy, obviamente, que es diferente. Bueno, voy un poco a los orígenes, y quizás demasiado remotos, pero es importante para entender lo que sucede después. Vieron que la historia es, de alguna manera, una consecuencia del pasado. Somos fruto del pasado. Y lo que sucede hoy está enraizado en lo que sucedió ayer. Entonces me voy a ir al comienzo. Me voy a ir a la invasión musulmana en la península ibérica. Ustedes saben que en el siglo VII, más concretamente en el año 711, los moros del norte de África, la religión musulmana, obviamente, invadieron la península ibérica. Y como ustedes pueden ver ahí en las distintas fechas de avance, llegaron a ocupar prácticamente toda la península. Solo quedaron un pequeño territorio sobre el mar Cantábrico que no fue ocupado por los moros. Bien, ¿a qué parte hoy pertenecen esos reinos cristianos? Vamos a ver el mapa actual de España. Lo que quedó fuera de la ocupación mora fue el Principado de Asturias, como ven al norte, Cantabria, el País Vasco, una parte de Navarra al norte y una pequeña parte aquí de Castilla y León. Estas son hoy las comunidades autónomas, el mapa actual de España. Bien, ahora, desde que empezó la invasión, los reinos cristianos comenzaron lo que ellos llamaron la reconquista. En el siglo XI, o sea, para entenderlo bien, el año 1000,
todo el transcurso del año 1000, ya existían León, Castilla, Navarra, Aragón y el Condado de Barcelona. No era Cataluña todavía, era el Condado de Barcelona. Y comenzaron a penetrar hacia el centro de la península. Gobernaba el califato de Córdoba, un califa que dependía del califato de Damasco, que era el centro del imperio otomano. Un progreso muy lento, estamos hablando de cada 100 años, ¿no? Esto no fue un proceso rápido. Demoró 830 años aproximadamente en reconquistar toda la península. En el siglo XII, o sea, en 1100, ya tenemos el reino de Portugal, el reino de León, el de Castilla, el de Navarra y el de Aragón. Y ya han recuperado 3/4 partes del territorio de la península. Y el califato de Córdoba desaparece y se divide en un conjunto de pequeños reinos llamados los reinos de taifas. Y el proceso final, la reconquista final, que son 10 años. Ahí se acelera todo lo que se había retrasado durante tantos siglos, que de 1482 a 1492. Ahora tenemos una unificación. Ya tenemos un reino de Portugal, que es independiente, el reino de Castilla, que ha absorbido a varios, como ustedes ven, Andalucía, Galicia, el País Vasco, Asturias, Extremadura, etc. Y la corona de Aragón, que básicamente es lo que es hoy Cataluña y en ese momento Valencia. Granada es lo que quedaba, un pequeño reducto, que era una especie de estado feudal que le pagaba un tributo anual a Castilla para que lo dejaran en libertad política. Pero no se podía entender en aquella época que los reinos cristianos dejaran un bastión musulmán en la península. Entonces, finalmente la conquistan la ciudad de Granada el 1 de enero de 1492. Y miren qué año significativo, porque en 1492 se produce el descubrimiento casual de América. ¿Sí? No vamos a hablar de Colón porque todos ya saben, ¿no? Colón tenía un concepto de la esfericidad de la Tierra, como todos los científicos de la época, no era un inventor en cuanto a eso. El tema es dónde ubicaba él lo que llamaba generalmente las Indias. Le decían las Indias a lo que es hoy China, Japón, el sudeste asiático y la India propiamente dicha. ¿Sí? Él pensaba, según su concepción, de que las Indias estaban aproximadamente aquí, donde está hoy California, ¿sí? Y Baja California, ¿sí? El norte de México y el territorio de California. Ahí estaría Japón y por acá estaría China y la India. Y por supuesto, él quería que había un solo océano, ¿no? No estaba el Atlántico y el Pacífico, sino que era todo un océano continuo llamado mar-océano. ¿Sí? Bueno, él había pedido apoyo a Inglaterra, no se lo dieron, Francia tampoco se lo dieron, porque pensaban que la distancia era más grande y que era una expedición muy desafortunada, no se iba a poder mantener la disciplina de los marineros y que tampoco se podían acoger tantos alimentos y agua potable como por un viaje tan largo. ¿Sí? Bien. ¿A dónde llega Colón? Llega a tropezarse con América, porque no estaban sus cálculos cartográficos. Y exactamente aquí, en la isla de en la que llama Isla de San Salvador, que es una de las islas de las Bermudas. ¿Por qué yo les trazo esa línea? Porque Castilla y Portugal se habían dedicado a explorar toda la parte del Atlántico Norte, ¿sí? Y entonces se habían distribuido algunas islas, como por ejemplo las Madeira, las Azores y las Cabo Verde para Portugal, y las Islas Canarias para España.
Entonces había que trazar algún límite. Bueno, ¿qué territorios más allá de Canarias son para Portugal y cuáles para España? Y entonces se escribió el Tratado de Cazorla, 1479, que fue fruto de una guerra de sucesión. Enrique IV era el rey de España, el hermano de Isabel de Castilla, y no había tenido hijos. O sea que la heredera natural era la hermana mayor, que seguía, que era Isabel. Pero reconoce a una niña llamada Juana, y el rumor, que es un rumor, o puede ser un rumor malicioso o una situación verídica, es que a Enrique IV le llamaban, o tenía el apelativo del impotente. Algunos apelativos son bastante desagradables, otros no tanto, pero ese apelativo un poco lo condenaba. Y se rumoreaba que en realidad esa niña, Juana, esa muchacha, era fruto de un vínculo de la reina con el mayordomo de palacio, que se llamaba Juan Beltrán de la Cueva. Entonces le decían efectivamente a Juana, Juana la Beltraneja. ¿Qué se resuelve? Que un consejo de notables media en ese conflicto entre Juana y Isabel y resuelve a Juana en legítima heredera. Isabel en realidad no quería tardar mucho tiempo, se proclama reina. Juana tiene el apoyo de Portugal, porque el rey de Portugal la pretendía el matrimonio, y Isabel tiene el apoyo de Fernando de Aragón, porque ellos se habían casado, con la idea de juntar ambos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Finalmente, después de una larga guerra de sucesión, Portugal acepta a Isabel. Juana termina en un convento, en Coimbra, más de 25 años, y se traza una línea. A cambio de reconocer a Isabel, se traza una línea divisoria. Se toma un paralelo y entonces todos los territorios al sur de Canarias son para Portugal. Todos los territorios al norte de esa línea del paralelo son para los castellanos. Pero el problema cuál era? Que San Salvador está al sur de la línea trazada, o sea que todos estos territorios quedarían para Portugal. No le convenía nada a los castellanos. Y tenían un papa, Alejandro VI, que era Rodrigo Borja, de origen valenciano. Por supuesto que apelan a él para que medie, y de ahí sale un tratado mucho más conveniente para los españoles, que es el famoso Tratado de Tordesillas, por el cual se toman las islas de Cabo Verde, como ustedes ven ahí, y una línea de polo a polo, 360 grados al oeste de las islas de Cabo Verde. Son más o menos unos 2.000 kilómetros, 2.060 kilómetros aproximadamente. Ahora, esto tenía un problema, parecía una solución bastante razonable y fácil de aplicar, pero no fue así por los motivos, por la geografía, por las limitaciones para medir la latitud y por la picardía portuguesa, siempre presente. Miren, ¿qué sucedió? Que las islas de Cabo Verde es un archipiélago. Entre la más al oeste, la de San Antonio, y la más al este, Boa Vista, hay 250 kilómetros de extensión. Entonces, ¿desde cuál se medía? Porque eso variaba. La línea se iba más para el oeste o más para el este. Para los españoles tenía que ser la isla del medio, o sea, San Nicolás. Y para los portugueses, obviamente, la que estaba más próxima a la costa de Brasil, o más al este, la de San Antonio. No hubo acuerdo, y ahí quedó una zona de 153 kilómetros, 28 leguas, que hace que, si vamos para atrás, la línea podía correrse 153 kilómetros. El tema es que esos 153 kilómetros, desde la desembocadura del Amazonas hasta prácticamente la isla de Santa Catarina, son 450.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 2 veces y media de la superficie del mar.
sería hoy la superficie del estado de Mato Grosso del Sur y Paraná. Bien, los portugueses en realidad siempre se expandieron lentamente, de una forma o de otra, y observen ustedes el resultado, ¿no? Desde 1494 hasta 1750, miren lo que era Tordesillas y miren lo que fue el Tratado de Permuta, por el cual estaban empeñados en otra tarea exploratoria. Recuerden que la idea era llegar a las Indias, recuerden que la idea era llegar a las Indias, por las especies, por el valor que tenían en cuanto a condimento, conservación de los alimentos. Y los portugueses en 1434 habían empezado a recorrer las costas de África y habían llegado en 1490, 2 años antes que Colón se tropieza con América, el Cabo de Buena Esperanza. ¿Sí? Bartolomé Díaz. O sea que ya tenían la ruta, porque luego era seguir, entrar en el Índico hasta llegar a la India, que eso lo lograron en 1498. No iban a dejar esa tarea por la mitad. ¿Sí? Ese era su compromiso y lo iban a continuar. Ahora hay otra pregunta. ¿Por qué los castellanos y no los italianos? Porque los mejores navegantes de esa época eran italianos. Y miren ustedes, poseían los mejores navegantes: Lanzaretto, Marochello, Antonio Indocimari, Albice Gadamosto, Antonio Nobili, Américo Vespucio y Cristóforo Colombo, castellanizado Cristóbal Colombo. Tenían un excelente cartógrafo, matemático y astrónomo, Paolo del Pozo Toscanetti, y disponían del crédito de las grandes casas bancarias de Florencia, la familia Grimaldi. Estaban dadas todas las condiciones. ¿Por qué no sucedió? Hay un historiador argentino, Juan Benjamín Terán, que da esta explicación que yo creo que es muy interesante. Miren lo que dice Benjamín Terán, es un historiador de la década del 40. La proeza necesitaba un espíritu medieval que los genoveses y venecianos habían perdido o nunca tuvieron. La idea y el proyecto estaban originados en la mentalidad comercial, el espíritu científico y las tendencias epicúreas de los italianos. Pero la hazaña necesitaba el fuego, la fe y el arrojo de un país medieval por fanatismo religioso, por su incesante frenesí guerrero y por su ardiente intolerancia y anarquía. O sea, todo lo que tenían los italianos era un exceso de refinamiento y todo lo que tenían los españoles era la tosquedad, el espíritu guerrero, el fanatismo religioso que era necesario para emprender una aventura de altísimo riesgo. No se olviden que, bueno, estamos hablando de 1492. Aventurarse en un océano que no se sabe cuántos kilómetros va a recorrer hasta descubrir tierra en una tarea quizás mortal, posiblemente. Los españoles, los castellanos, mejor dicho, se animaron. Bien, ahora, en un principio, América fue una gran confusión. Colón creyó durante 4 viajes que había estado en las Indias. El problema es que no aparecían las especies, no aparecía el oro, no aparecía la plata y no aparecían las grandes ciudades que algunos viajeros italianos habían mencionado en sus viajes del 1200, del 1300, como el famoso Marco Polo, por ejemplo. Entonces, la geografía era similar, pero las características humanas y las riquezas no aparecían. Colón tal vez intuyó, pidió para hacer un quinto viaje, no le concedieron esa posibilidad, intuyó que se había equivocado en realidad, que nunca había llegado a las Indias, pero él siempre dijo que sí, que había llegado, quizás por una cuestión de orgullo. El que se dio cuenta de que ese territorio no era las Indias y tampoco era una gran isla, sino un nuevo continente, fue Américo Vespucio. Por eso el continente lleva su nombre y no Colombia como debe haber sido. Lo que se precisaba entonces era conseguir el paso, un paso por el cual se
transcurriera del Atlántico al Pacífico y poder seguir el trayecto hasta llegar a las Indias. Eso lo logró Magallanes, como ustedes saben, ¿no? Un navegante, un piloto, además, portugués. Era Fernando de Magallanes, castellanizado Fernando de Magallanes. Una vez que se encuentra ese trayecto, bueno, ahí está un continente, hay que explorarlo y ver qué es. Y se llevaron gran sorpresa, porque encontraron oro y plata, sobre todo plata, aunque no es más valioso, pero sobre todo plata. Y miren, las principales minas de plata de América son Zacatecas y Guanajuato, en lo que es hoy México, el Virreinato de Nueva España, y la gran mina de Potosí, en lo que es hoy Bolivia y en ese momento el Virreinato del Río de la Plata. Entonces los españoles se dedicaron a extraer la mayor cantidad de plata y oro posible de América, porque se encontraron en un continente que de obstáculo pasó a ser una gran promesa de prosperidad. Plata en América, 1550-1790. Ahí es la extracción de Potosí y de las minas de México. Potosí tiene como un punto álgido allá por el 1600, luego hay un declive, y entre 1750 y 90 nuevamente remonta. Las de México empiezan bastante bajo y luego a partir de 1700 es una subida impresionante hasta 1790. Ahora, ¿qué cantidades fueron? ¿Cuánta cantidad? ¿Mucho, poco, más o menos? Vamos a ver. Extracción y propiedad del oro y la plata. Entre 1550 y 1800 aproximadamente, de oro extrajeron 6.500 toneladas. Estamos hablando de 6.500.000 kilos. El 65% del total mundial. Y de plata se extrajo 195.000 toneladas, 195 millones de kilos, el 85% total mundial. La propiedad de las minas era de la corona, la propiedad, que se llevaba un quinto, el 20% de lo extraído. Pero la explotación era de particulares, que se llevaban los 4 quintos restantes, el 80%. Todo iba a parar en España, ¿no? Algunos dicen, no, quedaba mucho. El otro día leí un artículo, bueno, si los particulares explotaban las minas de plata, quiere decir que el 80% quedaba en América. No, por supuesto que no. Quedaba una fracción muy pequeña. Dice, no, porque para construir ciudades, universidades, caminos, no era un lugar de beneficencia, era un lugar donde extraer recursos, como todas las colonias en relación a la metrópoli. La metrópoli no va a ser beneficencia, va a explotar esa colonia y tratar de extraer la mayor cantidad posible de recursos que complementen su economía. ¿Sí? Bueno, la conversión a precio actual, teniendo en cuenta cuánto vale hoy el gramo o el kilo de plata y el kilo de oro, da 925.000 millones de dólares. Es mucho, ¿verdad? Hoy, pero en esa época era mucho más todavía, y ahí se complica calcularlo cuánto era. ¿Por qué? Porque el oro hoy se usa como reservas particulares o estatales en los bancos centrales, y para cajas, básicamente. Pero en esa época, el oro y la plata cumplían una función muy importante, que era la moneda. No existía el billete, todo se hacía con monedas, oro, plata o cobre, y entonces todas las actividades comerciales se transaban en moneda, y para eso se requería oro, plata o cobre. Por eso el alto valor y la alta demanda de esa época. Así que estos 925.000 millones de dólares del precio actual puede parecer gigantesco, pero en la realidad mucho más y se vuelve totalmente incalculable. Bien. Esa cantidad de oro y plata había que sacarla de América y llevarla a España. Obviamente. Y era una tentación. Una flota que tuviera que atravesar el Caribe y el Atlántico era una tentación para corsarios y para piratas. Entonces, la forma que encontró España, muy complicada, pero segura,
de proteger esos embarques era establecer lo que ellos llamaron el sistema de flotas y galeones, puerto único y monopolio comercial. ¿Y en qué consistía? Miren, el puerto único quiere decir que en España había un solo puerto habilitado. Ahí está, Sevilla, que está en un río, en Guadalquivir, a 80 kilómetros de la desembocadura. Vamos a ver por qué en ese lugar y no en otros. Se habilitaban 3 puertos, solo 3 en América, que son Veracruz, en lo que es hoy México, Portobelo, en lo que es hoy Panamá, y Cartagena de Indias, en lo que es hoy Colombia. Ahí llegaban las flotas, salían 2 por año. Más o menos eran entre 20 y 30 buques mercantes, custodiados por entre 6 y 8 galeones, que eran los barcos de guerra. Recalaban en Veracruz, en Portobelo, en Cartagena, bajaban la mercadería que traían de España, embarcaban el oro y la plata y otros productos, hacían, se guarecían en La Habana en época de tornados y huracanes y luego regresaban a Sevilla. ¿Sí? Las 2 flotas acá las tienen en rojo y en verde. Una que va para Veracruz y las otras 2 que van para Portobelo y Cartagena. Y luego el regreso, pasando por La Habana, a Sevilla. Ahora, había 2 otras regiones para surtir de productos, que eran Filipinas, y para eso lo que se hacía era cruzar por tierra, desembarcar, cruzar por tierra a Acapulco y de Acapulco embarcar a Manila. Y luego el regreso exactamente igual. Y la más complicada era la que nos correspondía a nuestra región, que era, llegaba a Portobelo, bajaba la mercadería, cruzaban el estrecho de Panamá embarcaba otra flota, custodiada también, hasta el Callao, que es el puerto de Lima, y de ahí se bajaba la mercadería y al lomo de burro, demoraban 3 meses, se llegaba a la principal ciudad del sur, que era Buenos Aires, que no era gran cosa, ¿eh? Buenos Aires en 1600 era una ciudad de 1000 habitantes como mucho. Bien. Ustedes pensarán, pero ¿y por qué en vez de llegar a Cartagena no seguir esta ruta por el Atlántico hasta llegar a Buenos Aires? Bueno, cuanto menos tiempo en el mar, mejor, más seguridad. Ese es el concepto de los españoles. Las flotas tienen que estar lo menos posible en el mar. Primero porque había tormentas y el 10% se perdía a veces, por temporales, por lo que fuera. Y después por los corsarios y los piratas, que eran un auténtico azote. Bien, acá tienen los buques de guerra que custodiaban. Este es el galeón San Martín, buque escolta de la flota, más o menos una eslora de unos 45 metros aproximadamente, mucho más pequeños que lo que fueron después los navíos de línea, que llegaban a 80, 90 metros de eslora. Y más o menos unos 40 camiones, 50 como máximo, los navíos llegaron a tener 90, 100 y hasta más. Estamos hablando de 200 años de diferencia, ¿no? Y miren aquí, estamos en la época todavía de la dinastía de los Habsburgo, hasta 1700, y tienen el símbolo de la monarquía de los Habsburgo, con la águila bicéfala, y el escudo de armas, que es un león con una corona que acá, bueno, no se ve muy bien. Bien, ¿en qué consistía el monopolio comercial? Dijimos puerto único, dijimos sistema de flotas y galeones, monopolio comercial. Quería decir que todos los productos que iban de América a España y de España a América tenían que hacerse en flotas españolas, en barcos españoles. ¿Sí? Bien. Era un negocio castellano, así lo decía Isabel en los primeros años. Es un negocio de Castilla. Después con el tiempo se fue abriendo capitales gallegos, catalanes, vascos, y vino
una cierta liberalización comercial. Las consecuencias del monopolio, del sistema de puerto único y de las flotas y galeones. Le daba seguridad a España, que no es lo que le importaba, pero traía consecuencias negativas. Precios altos por los impuestos y la escasez. Los impuestos, la avería, 5% sobre el valor de las mercaderías. Almojarifazgo, son todos nombres de origen árabe. Otro 5% al salir de España y 10% al llegar a América. Y la alcabala, que era así como el IVA para nosotros, que era un 10% a todas las transacciones comerciales. El encarecimiento producía desabastecimiento. Entonces, desabastecimiento se aplacaba con el contrabando, que era una costumbre totalmente asumida. Y el otro riesgo de las flotas y galeones es el ataque de la piratería y los corsarios a las flotas. ¿Sí? Los piratas eran delincuentes, bandidos del mar. Los corsarios, piratas con patente. La patente de corso que le suministraba una nación para apresar a los barcos enemigos. Y también estaban los filibusteros, que eran merodeadores de la costa y se dedicaban a saquear ciudades. Bien. Bueno, el tema del contrabando era un problema crónico que nunca pudo solucionar España. Entonces intentaron averiguar, intentaron descubrir por qué había tanto contrabando, cuáles eran las causas. Y ahí participaron 3 personalidades destacadas. Miren, Zenón de Semovilla, que era el marqués de la Ensenada, que fue ministro de Marina e Indias y lugarteniente general de la Armada. Estamos hablando más o menos 1760, 1780 aproximadamente, en esa época. Y le encomendó a 2 grandes personalidades, Jorge Juan de Santa Silla, ingeniero naval y astrónomo, y Antonio de Ulloa, almirante y naturalista. Se decía naturalista el que era un investigador de zoología y botánica. Y le dijo que hicieran una gran expedición por toda América, básicamente por Ecuador, Perú, el norte de Chile. Y ellos llegan a una conclusión en una nota que se llama Noticias Secretas de América, 1748, perdón, es anterior, en 1760, es anterior, entre el 40 y el 65, 70. Ahora, había un problema irresoluble, que era la longitud de las costas a vigilar. Miren, el Océano Pacífico, 26.000 kilómetros, sin tomar pequeñas entrantes y salientes, ¿no? No digo línea recta, pero una medición regular. Mar Caribe e islas, 12.000 kilómetros. Océano Atlántico, 6.000 kilómetros. Longitud total a vigilar de costas, 44.000 kilómetros. ¿Cuánto es la circunferencia de la Tierra? 40.061. Yo puse 40.000 para redondear. O sea, tenían que vigilar una distancia que era mayor que la circunferencia total de la Tierra. Hoy sería imposible, con toda la tecnología que hay. En aquella época, que la vigilancia no solamente visual, era absolutamente imposible. El contrabando era un problema insoluble. ¿Qué dicen Jorge Juan y Antonio Ulloa? Miren que esto tiene algún vínculo con el presente también, ¿no? Dice, parece, en su estudio, sacan esta conclusión. Parece, según lo natural, que aquel paraje donde los virreyes tienen su asiento, se refiere a Perú, Lima, podría ser de alguna manera privilegio con el respecto a su inmediata presencia, que a lo menos fuese menor el fraude del comercio a vista de tanto tribunal, de tanto ministro, de tanto juez y guardia como hay para celarlo. Pero allí es donde el desorden llega a su mayor punto y donde sin temor, sin recelo y sin empacho se introducen las mercaderías a mitad del día y aún son los mismos guardias
los que las cogollan y las ponen en lugar seguro. Para decirlo en una palabra, son ellos los mismos introductores. Este asunto es tan público y corriente que no hay ninguno que lo ignore ni deje de aprovecharse de la situación. A este modo de consentir y aún patrocinar el contrabando llaman generalmente comer y dejar comer. ¿Sí? La famosa mordida en México, la famosa coima en el Río de la Plata, para la introducción del contrabando. O sea, a plena luz del día, los guardias que tenían por función reprimir el contrabando eran los que custodiaban el contrabando para que llegara al lugar seguro. Acá en el Río de la Plata llegaba contrabando en la costa de Maldonado y Rocha, pasaba hasta Colonia, que era de Portugal, un nido de contrabandistas, de ahí en pequeños barcos iban al delta del Paraná, lo escondían en las islas y cuando la situación estaba segura entraban en Buenos Aires. Imposible. Bien, entonces, en virtud de esta situación inmanejable, deciden empezar a abrir el comercio, a liberalizarlo. Perdón, algo muy importante. Alberto Zunfelde, un intelectual uruguayo, que nació en 1800, si no me equivoco, 92, creo, y murió en 1977, escritor, historiador y poeta, decía que el contrabando era un atenuante del monopolio comercial. Miren lo que dice, que es interesante. El llamado contrabando no era en verdad otra cosa que el comercio libre, pues privado en absoluto de todo derecho de comerciar por los prohibitivos privilegios del monopolio, ejercido exclusivamente en beneficio de España y en perjuicio de América, los habitantes de esta región no tenían más recursos que el contrabando, el comercio como actividad ilegal, para escapar de aquel peso despótico que mantenía la pobreza y atraso esta zona de las Indias. Las Indias eran las Américas, ¿no? La práctica de este tráfico constante al margen de la ley llegó a extenderse al punto de que no era considerado ilícito, sino una especie de derecho natural, consuetudinario, una costumbre, en pugna con el injusto monopolio. Bien. Ahora, la pregunta es, con tanto oro, con tanta plata, ¿por qué España no se convirtió en el país más rico de Europa? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, hay muchos motivos. Era cómo se gastaba esa plata, qué se invertía, si se ahorraba, si no se ahorraba y en qué se gastaba. El costo de las guerras políticas religiosas. Miren, el ejemplo, Felipe II, que gobernó de 1598 a 1621, en la guerra de los Países Bajos, lo que es hoy Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que estaban en dominio español, entre 1598 y 1609, o sea, en 11 años, gastó 34 millones de ducados, 10 veces el presupuesto militar anual de España. Un ducado era una moneda de oro de 3,60 gramos. Hoy equivaldría a $385, lo que es igual a 13.000 millones de dólares. El ducado originariamente era una moneda de Venecia, y el florín era de Florencia, que eran las monedas más fuertes de la Edad Media, y luego, a fin del siglo XV, fue introducida en España y utilizada como moneda de cambio al comienzo. La nobleza, el 1,85% de la población que no pagaba impuestos, pero con una característica: el despilfarro era una expresión de prestigio social. Ejemplo, Luis Antonio de la Sarre y Dávila, duque de Medinaceli, tenía 700 sirvientes en sus propiedades, y Pedro T. de Girón y de la Cueva, duque de Osuna, tenía 300 sirvientes. Es innecesario que una familia tenga 700 sirvientes, pero daba prestigio, daba influencia social, alardear de eso les gustaba, y el dinero se iba innecesariamente. El clero, 1,25% de la población, no paga impuestos, pero cobra impuestos, el 10 o el 10%. Y un problema enorme que se arrastró durante 250 años, el concepto que el trabajo manual deshonra, a diferencia de los ingleses puritanos, que consideraban que el trabajo era
un mérito que aproximaba la salvación del alma, y que el trabajo era honroso, sea intelectual o sea manual. Miren lo que dice un cura franciscano en 1590 en carta enviada al rey Felipe II. Buenos Aires, recuerdan que se funda en 1536 por Pedro Mendoza, los indios la queman, y en 1580 Juan de Garay la vuelve a fundar. 10 años después, que era un pueblito de 200 casas, muy modesto, decían que es la ciudad más pobre de América, pero Buenos Aires está sentada en la región más fértil del mundo, una de las más fértiles del mundo, la pampa húmeda. Pero miren qué contradicción, decía el sacerdote, estas pobres tierras, una de las más fértiles del planeta junto con la llanura ucraniana. Estas pobres tierras hubieran sido un paraíso para ingleses puritanos acostumbrados a tareas mecánicas y manuales, pero son una condena en manos de gente noble y de calidad como nosotros, que a falta de moros y judíos de quien servirse y sin indios mansos a la vista, debemos arar y cavar por nuestras manos, ¿no? Qué distintas concepciones del trabajo y de la vida. Bueno, el trabajo que honra lleva al ahorro y a la prosperidad. Y cuando el trabajo deshonra, lleva a que otros trabajen para uno, y si no hay, no se trabaja. A los ingleses, cuando estuvieron acá en el Río de la Plata, en las invasiones de 1806 y 1807, les pareció increíble que nadie cultivara en tierras tan fértiles y que solamente vivieran del fuego y la carne. Les pareció increíble. Y los consideraban a los españoles y criollos unos grandes holgazanes, comparándose con ellos, ¿verdad? Con sus tradiciones y su forma de vivir y de ganarse la vida. Bueno, otro tema, la grandeza material y simbólica de la monarquía. Eso se llevó mucho dinero. Por ejemplo, la construcción del Palacio Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 1584. Obra proyectada por Felipe II, que gobernó del 58 al 96. Es una construcción de 50.000 metros cuadrados. Se hizo bajo la dirección de los arquitectos más famosos, con los materiales más nobles y decorado por los artistas más célebres de la época. Insumió el 3,6% de los ingresos de la Real Hacienda durante los 21 años que demoró su edificación. Su costo final fue de 6,5 millones de ducados, un ducado 3,60 gramos de oro. Proyección del costo actual, 2.500 millones de dólares, o sea, unos 21 ante la arena, para que ustedes se hagan más o menos una situación, ¿no? Francia le ganó porque Versalles tenía 70.000 metros cuadrados y 800 hectáreas de jardines, lagos, bosques, cascadas, y salió, si mal no recuerdo, 3.750 millones de dólares, muchísimo más. Bueno, entonces, hay que cambiar. Cuando las cosas no funcionan, hay que cambiar. El problema es que los españoles cambiaron muy tarde, en 1778, ya habían pasado 150 años. Y empezaron a abrir los puertos. En vez de Sevilla, que fue el primer puerto habilitado, y luego Cádiz, habilitaron mucho más en España. Pero quiero explicar esto. ¿Por qué Sevilla? Miren, Sevilla está a 80 kilómetros en la desembocadura del río Guadalquivir. Se dirá, bueno, pero ¿por qué no Cádiz? Al principio, ¿no? 1500. ¿Por qué no el estupendo puerto de Barcelona o de Valencia? ¿O por qué no La Coruña o Santander? Muy simple. Venían 30, 40 barcos custodiados por embarcaciones de oro y plata. Las flotas enemigas, básicamente de Inglaterra y la de Holanda, acechaban. En el mar Mediterráneo estaban los piratas bereberes, que eran los del norte de África. Entonces había que hacer el camino más corto y menos riesgoso. ¿Cuál era? De América, introducirse en Guadalquivir y llegar a Sevilla. ¿Sí? Cruzar el estrecho de Gibraltar era enfrentarse a los posibles ataques de los piratas bereberes. No era conveniente.
Hacia el norte, cruzar la costa de Portugal, un tradicional enemigo y país muy poco confiable para España. Y llegar a los puertos del norte, al mar Cantábrico, con la proximidad de los barcos ingleses u holandeses. Entonces se optó por Sevilla, porque Sevilla estaba en Castilla y este era un negocio castellano. Cuando los barcos empezaron a hacerse más grandes, ¿sí? Pasaron de 30 a 60 toneladas, el casco del barco empezaba a rozar el fondo del río. Entonces pasaron a Cádiz, ¿sí? Y luego, a partir de 1778, ampliaron. Y ahí está la cantidad, ¿no? Málaga, Cartagena, Alicante, Valencia, Alfaque de Tortosa, Barcelona, Palma de Mallorca y en el norte Santander, Gijón y La Coruña. Y también en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife. Y lo mismo hicieron con los puertos de América. Miren, en América del Sur, el único habilitado hasta 1778 eran estos dos. Era Cartagena y aquí en Panamá, Portobelo. Porque el Callao era un puerto de tráfico, ¿no? De desembarco y reembarco hacia Buenos Aires y Montevideo. Bueno, ¿cuáles se habilitaron? Al sur, Montevideo, Buenos Aires, Concepción en Chile, Valparaíso, Arica, el Callao ya estaba, Guayaquil, en Ecuador hoy, Santa Marta, en Colombia, Riohacha, también Colombia, Isla Margarita, en lo que soy Venezuela, y Puerto España, también en Venezuela. Y en América Central habilitaron, aparte de Portobelo, en Panamá, Chagres, en Honduras, Omoa, y en Guatemala, Santo Domingo de Castilla. En Cuba habilitaron Batabanó y Trinidad, y también La Habana, que no era un lugar de reagrupamiento de la flota, sino también de desembarco y embarque. En República Dominicana, hoy, está en la isla de la Española, en esa época, Montecristi y Santo Domingo, la capital de la República Dominicana hoy. Y en Puerto Rico, San Juan. Y en México seguía siendo el único puerto habilitado, Veracruz, que es el puerto más importante de México hasta el día de hoy. Bien, resultados del Reglamento de Libre Comercio. Fue bastante bueno. El intercambio comercial entre América y España aumentó un 700% en 10 años. 1778, 1888. Las rentas hogareras de Buenos Aires, en 1777, 15.348 pesos recaudaban. En 1779, 169.974. El peso, también llamamos peso fuerte o duro, era una moneda de 25,60 gramos de plata. A la cotización actual es el equivalente a 31,70 dólares. Recuerden que en esa época la renta de aduana era el principal impuesto a cobrar. No existía impuesto a la renta, a los bienes patrimoniales, no existía el IVA, el consumo, era la renta de la aduana. Y ahí salía el dinero para hacer la obra pública y pagar a los funcionarios de la corona, en este caso, ¿no? Otro dato interesante, los cueros exportados por Montevideo y Buenos Aires. En 1779 se exportaron 446.757 cueros. En 1792 subió casi el doble, 758.117. Y lo más significativo fue el tráfico portuario. Miren, en Buenos Aires, en 1776, se registraron el ingreso de 35 barcos. En 1802, 188 barcos. Fue notable el crecimiento, fue notable. Pero había un problema, siempre hay un problema. Y es que la liberalización no fue total. ¿Por qué? Porque la flota mercante española tenía solo 500 barcos y mantenía el monopolio del tráfico comercial entre España y América. La flota británica tenía 2.500 barcos mercantes. No se iba a quedar con esa flota al margen de este negocio, obviamente que no. Y el problema es que España nunca logró industrializarse, nunca logró desarrollar una importante industria manufacturera. Entonces, América cada vez más demandaba más productos que España no los tenía.
se los compraba a los alemanes, los italianos, los franceses, los ingleses, los holandeses y les pagaba con oro y con plata. Conclusión, ellos cada vez desarrollaban más sus industrias y acumulaban más el oro y la plata que provenía de España. Y el resultado es este: en el Río de la Plata, solo el 6,5% de las manufacturas importadas eran de origen español. El resto eran todas de otros países europeos que tenían un desarrollo manufacturero importante. Bien, bueno, ahora estamos llegando a las causas concretas, porque esta introducción es importante para entender lo que va a pasar ahora. Ya estamos en 1808. Yo lo titulé La indigna y escandalosa familia real española, 1808. Hay alguien que no es de la familia, pero en realidad es como si fuera, que es el último de las que están en las fotos. Carlos IV, el rey. María Luisa, la esposa del rey. El príncipe Fernando y Manuel Godoy, que era el secretario de Estado, o sea, el primer ministro, ¿sí? Que tenía amplísimas atribuciones, gran poder y estaba protegido por los reyes. Ahora vamos a ver por qué estaba protegido. Vamos uno por uno. Bueno, Carlos IV, rey de España, de 1788 a 1808, una pálida sombra de su padre, Carlos III, que si bien no era un hombre culto, se rodeó de gente ilustrada e hizo un conjunto de reformas muy importantes, agrarias, educativas, de desarrollo en general en España. Carlos, ¿qué características tenía? Era, miren, indolente, tímido, dubitativo, falto de talento, sin carácter y manipulable. Yo lo califiqué como un pobre hombre en el peor momento de España. Se parece muchísimo a Luis XVI en Francia. Otro pobre hombre que no le interesaba gobernar y que su afición era la cerrajería y la relojería. Estaba en el peor momento, cuando la Revolución Francesa, el peor rey. Esto más o menos muy similar. Pero acá es peor, porque es toda una familia que es un escándalo, ¿no? Bueno, María Luisa de Parma, la reina, una mujer no muy agraciada en su belleza. Características: amante del secretario de Estado. El secretario de Estado empezó siendo un jinete de la Guardia Real. Y la reina, bueno, como se dice habitualmente, le echó el ojo, y él aprovechó la oportunidad. Se llevaban 14 años de diferencia, además. La reina era mucho mayor que él, y era un joven de 24 años muy apuesto. Pero fue una oportunidad. Se presume que sus dos hijos últimos, María Isabel de Nápoles y Francisco de Paula, son de su paternidad, o sea, de Manuel Godoy. El príncipe Fernando, uno de los peores reyes que tuvo España, tal vez el más odiado. En ese momento era príncipe, no rey. Características: intrigante, cobarde, odiaba a su madre, envidiaba al secretario de Estado. Fue complaciente con Napoleón. Fue cruel e ingrato con su pueblo como rey, 1814-1833. De ser calificado como el rey deseado, pasó a ser denominado como el rey felón. El rey traidor, el rey deseado. Bueno, un sujeto, la verdad, lamentable. Y ahora viene el más lamentable de todo, en mi concepto. Hay dos biógrafos de Manuel Godoy. Uno es un alemán, Hans Roger Mauel, y el otro es Emilio de la Parra, que hacen estudios realmente interesantísimos de esta figura, que es considerado el primer dictador de España. Porque acumuló tanto poder, que en realidad tenía más poder que el rey. Características: ambicioso y advenedizo, sin escrúpulos, vanidoso, amante de la reina. Se forjó una imagen de hombre imprescindible y fiel servidor del rey. Acumuló una fabulosa fortuna: palacios, pinacoteca, con obras de Velázquez, Zurbarán, Goya, Rubens y Tiziano, muebles de caoba, adornos de oro y plata, inversiones en capital por acciones, señorías territoriales de cría de ovinos, tenía 24.500 ovejas, se transformó en los principales exportadores de lana de España, y un fabuloso vestuario. La vanidad salía por el lado del vestuario. Miren lo que tenía: 600 camisas, 108 calzoncillos,
744 pares de calcetines, 204 corbatines y 968 pañuelos. Y a este hombre, que la única virtud que tenía era un gran trabajador, el tipo trabajaba de lunes a domingo, y decía, sí, tengo 24 años, pero trabajo como nunca nadie trabajó un secretario de Estado. Los reyes, que lo consideraban el favorito, le dieron títulos increíbles, como príncipe de la paz, después de haber perdido la guerra. Esto sí que es graciosísimo. Cuando guillotinan a Luis XVI, él decide atacar Francia por el sur, usando los Pirineos, por la costa del Mediterráneo. Todos le dicen que no es prudente. Bueno, avanza 10-12 kilómetros y los franceses le dan una paliza, lo hacen retroceder y el rey le pide que haga un tratado de paz. Y por perder esa guerra, le dan el título de príncipe de la paz. Duque de Alcudia, gran almirante, no sabía nada de navegación, y capitán general. Bueno, vaya personaje. Y gobernó, observen, 6 y 8, 14 años. Tenía 24 o 26 cuando comenzó en 1790, un hombre muy joven. Bien, 1806. Napoleón tenía la idea de invadir lo que es hoy el Reino Unido y lo que en ese momento era Gran Bretaña, que era su principal enemigo. No pudo porque la batalla de Trafalgar destruyó la flota combinada franco-española. Y ahí fue el gran triunfo del almirante Nelson, con su propia, que costó la propia vida. Entonces, al no poder invadir Gran Bretaña, estableció un bloqueo continental. Esa línea que ustedes ven, que rodea el Mar del Norte, pasa por el Canal de la Mancha, el Mar Cantábrico, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, es toda la zona del bloqueo. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas costas. Dedicó más de 20.000 guardias aduaneros para vigilar las costas, pero realmente eso es imposible, porque había lugares por donde los británicos introducían la mercadería. Por la isla de Creta, por Gibraltar, por supuesto, por Portugal y por la desembocadura del Rin, aquí, son unas islas, las Jólicas creo que son. Había muchos puntos por donde se introducía el contrabando. El tema es que no todos los países se plegaron al contrabando. Los territorios franceses eran, por supuesto, Francia, los estados pontificios ocupados, Córcega y las provincias sitiadas. El resto eran países que estaban aliados o que, digamos, mantenían cierta neutralidad. Y los que estaban en contra de Napoleón, el Reino Unido, la Gran Bretaña y Portugal. Rusia no se plegó al bloqueo y tuvo el castigo de la invasión, que fue una catástrofe para las fuerzas napoleónicas, la Gran Armée. Entró con 500.000 de hombres y volvió a Francia con 100.000 soldados. Murieron 400.000 en el camino, en el retroceso, ¿no? Lanceados por los cosacos y de frío, básicamente. Esto fue el invierno. Algo similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Suecia tampoco se plegó, pero no había forma de someterla porque no tenía la flota para cruzar el Báltico. La flota francesa estaba totalmente disminuida. Entonces decidió someter a Portugal, que era un tradicional aliado de Gran Bretaña. Y ahí viene el segundo problema. Hace un acuerdo con España, Tratado de Fontainebleau, 1807, y arregla la partición entre Portugal y Francia, la partición de Portugal entre Francia y España. El proyecto era el siguiente: el reino de Lusitania septentrional quedaba para España, para la familia de Carlos IV, el rey. El Principado de los Algarbes quedaba para España, para Manuel Godoy y sus descendientes, porque él sabía que Manuel Godoy era un canalla, y entonces dijo: este canalla, este mayordomo de palacio, es el que va a abrir las puertas de Portugal
y de España. Efectivamente fue así. Y el reino de Lusitania, la parte central, las costas, que era lo que más importaba a Napoleón, quedaba en una ocupación temporal francesa. Después, eventualmente, repartírsela con España. El tema es que por mar no se podía atacar, porque la flota británica era muy superior. Había que hacerlo por tierra, y para hacerlo por tierra hay que pasar por España, ¿sí? Inevitablemente. El 18 al 19 de marzo de 1808 se produce el motín de Aranjuez. ¿Quién es? El príncipe Fernando da un golpe palaciego contra su padre, el rey Carlos IV, obligándolo a aplicar la corona en su persona. Era la segunda vez que Fernando conspiraba contra el rey. La primera pidió perdón de rodillas y el padre no tomó ninguna represalia. 2 años después lo volvió a intentar y lo logró. Esto va a generar todo un drama familiar aprovechado por Napoleón. Los franceses entran a Portugal con los españoles. España despacha 30.000 soldados, queda un poco desguarnecido. Y Francia despliega, con la excusa de proteger la retaguardia, 65.000 soldados en distintas ciudades claves de España. Eran aliados, pero la gente sospechaba que eso, más que un ejército aliado, se había transformado en un ejército de ocupación, que efectivamente lo era. Entonces, el 2 de mayo de 1808 se produce el levantamiento en Madrid. Miren, 10.000 madrileños armados con navajas y pistolas se levantan contra 28.000 soldados franceses al mando del mariscal Joaquín Murat. Empieza sobre las 10 de la mañana y duran hasta las 4 de la tarde. Esta es una pintura de Madrid. Bueno, entonces, ante esa rebelión espontánea de los civiles en Madrid, básicamente de las clases medias y de las clases bajas, ante una presencia francesa que más que aliada parecía, y lo era, una fuerza militar de ocupación, la clave es saber cuál es la actitud del ejército. El ejército había recibido órdenes de acuartelarse con los fusiles descargados, o sea, sin munición. Eso era una situación compleja, indigna, y surge un foco de rebelión, un foco de desobediencia en el cuartel de artillería de Monteleón. Había 4.500 soldados en ese momento en todo Madrid. Y son 2 capitanes y un teniente los que se sublevan, el capitán Luis Daoís y Pedro Velarde, y el teniente Jacinto Ruiz, que junto con 50 soldados desobedecen, abren las puertas del cuartel, permiten entrar a 100 civiles, le distribuyen fusiles y mueven 8 cañones. Los franceses, al percibir esta maniobra de rebelión, la clara rebelión, actúan. Y es un combate muy sangriento, que dura casi 4 horas, y que el general francés Joseph Lafrance movilizó 12 cañones y 2.000 soldados para finalmente derrotarlos. Pero salvaron el honor, salvaron la dignidad del ejército español. ¿Cuál es el saldo de ese levantamiento espontáneo, el levantamiento nacional, popular del 2 de mayo? Hubo en total 402 muertos en un solo día y 171 heridos. Entre los muertos se contaban, entre otros, y ahí ustedes tienen bien marcado el carácter policlasista del levantamiento: 5 médicos, un abogado, 3 sacerdotes, 6 panaderos, 2 mendigos, 12 zapateros, 3 sastres, un preso, seguramente había acampado, 39 militares, 15 funcionarios públicos, 2 músicos, 23 servidores de la Casa Real, etcétera, entre los hombres, y en ese número final 57 mujeres y 13 niños. O sea, realmente
una jornada sangrienta. ¿Cómo reacciona el jefe del ejército francés en Madrid, el mariscal Joaquín Murat? Ejecuta 144 personas, que están retratadas aquí en este cuadro de Francisco Goya, los fusilados del 3 de mayo. Bien, ¿qué sucede a continuación? Entre el 5 y el 6 de mayo de 1808, Napoleón reúne en Bayona, una localidad francesa cercana a la frontera con España, a esa dupla increíble que era Carlos IV y Fernando VII. Recordamos que el motín de Aranjuez le había permitido a Fernando VII, el príncipe Fernando, obligarlo al padre que abdicara en su nombre. Napoleón los reúne. Carlos reclama en esa reunión que Fernando le devuelva la corona. Fernando se niega y Napoleón le ordena que abdique para nombrar a su hermano José como rey de España. O sea que se rompe la legitimidad de la monarquía española. A cambio, Fernando VII recibe en usufructo un palacio en Valencé con sirvientes, más renta anual, y para Carlos IV otro palacio en Compiègne con coto de casa, sirvientes y también una renta anual junto a la reina y a sus hijos, a dos de sus hijos, Francisco de Paula y María Luisa, y el inquebrantable Manuel Godoy, que recuerdan que era el secretario de Estado o lo que sería hoy el cargo del primer ministro. O sea que Carlos y Fernando tenían su precio, era simplemente dar con ese precio. No habla muy bien de la historia de estos dos reyes. Bien, ahora, hay una ausencia del rey legítimo. Y está ocupando el poder un rey totalmente ilegítimo como es el hermano de Napoleón Bonaparte. Y ahí se aplica una teoría que es la soberanía y legitimidad en la monarquía española de Francisco Suárez, un teólogo católico jesuita, nacido en 1548 y fallecido en 1617. ¿Qué decía Francisco Suárez? Justifica el derecho a la rebelión ante un rey ilegítimo, o sea, sin sucesión hereditaria, que por supuesto José Bonaparte era a todas luces ilegítimo. Considera que el poder del monarca, o sea, la soberanía, proviene de Dios y del pueblo, y que en consecuencia el rey es un usufructuario y no propietario del poder. Ante su ausencia, la vacatio resis, o sea, la vacante del trono, la vacante real, el poder se retrovierte al pueblo, quien gobierna en forma provisoria en nombre de Dios y del rey. Entonces, con ese marco jurídico y teórico, es que ante la ausencia del rey y la usurpación de un rey ilegítimo, se va a formar una Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, que va a regir los destinos de España en la guerra contra Francia entre 1808 y 1810. Las sedes van a tener 3 sedes. A medida que el ejército francés avanza en el territorio español, ellos se van corriendo hacia el sur. Primero en Aranjuez, muy cerca de Madrid, luego más al sur en Sevilla y finalmente en Cádiz, en el extremo del sur-oeste de España. ¿Cuántos miembros van a ser electos? 35 en total, en representación de Aragón, Asturias, Canarias, Castilla, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Madrid, Mallorca, Murcia, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia. ¿Qué objetivo se plantea esta Junta? Dirigir la guerra contra el ejército de ocupación francés, que era lo más importante, regenerar la nación,
y resguardar los derechos de Fernando VII, que ante la abdicación de Carlos IV, al que le correspondía legítimamente la corona, era el príncipe Fernando, convertido ahora en Fernando VII. Ahí se constituye el Reino de España e Indias en 1809. Las colonias en América tenían ese carácter precisamente de colonias. Pero en este momento dramático, España necesitaba el apoyo de sus colonias y las sube de categoría, las pasa a la categoría de reino. Por eso es Reino de España e Indias. ¿Qué dice la resolución de la Junta Suprema Gubernativa del 22 de enero de 1809? Dice así: considerando que los vastos dominios que España posee en las Indias no son colonias o factorías como los de otras naciones, en una parte esencial e integrante de la monarquía española, se ha servido su majestad que los reinos, provincias e islas que forman los referidos dominios deben tener representación inmediata a su real persona por medio de los correspondientes diputados. 9 miembros, que era lo que estaba conformada la Junta Suprema Gubernativa. Tenía 9 miembros. Y el 22 de mayo de 1809 se produce la convocatoria extraordinaria de las Cortes Generales del Reino, algo así como una asamblea constituyente, el Congreso del Parlamento y a su vez con funciones constituyentes. Se fija el número de 123 diputados para España y 25 para las Indias. Ahí en ese cuadro es el momento de la sesión inaugural de las Cortes Generales del Reino. ¿Cómo se distribuye la representación de las Cortes? De la siguiente forma: 123 diputados para España, 25 para América y 1 para Filipinas. Observen ustedes que en el caso de Filipinas, que está ahí el mapa en el ángulo superior izquierdo, un territorio poco poblado por españoles, envían un solo representante, y en el caso de América se da que van 12 por el Virreinato de Nueva España, o sea, lo que soy México, 1 por el Virreinato de Nueva Granada, 10 por el Virreinato del Perú y 2 por el Virreinato del Río de la Plata. En España y en la zona insular, los que más representación envían son Galicia, con 15 diputados, y Cataluña también con 15, junto con otros 15 de Valencia. Luego le sigue Andalucía con 12, Castilla-La Mancha con 11 y Extremadura con 10. Y los que menos representación tienen son lo que es hoy el País Vasco, y en ese momento eran las provincias vascongadas, y el antiguo reino de Navarra con un solo diputado. Bien, otro factor importante que es un desencadenante de la revolución en América, aparte de la influencia que habían tenido las nuevas ideas de la Ilustración, pensadores como John Locke, como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu, el ejemplo de la Revolución Francesa y el ejemplo de la Revolución Norteamericana. Y existía algo que yo he dado en denominar malestar de los criollos. ¿Qué pasaba? El grupo racial dominante eran los blancos, pero dentro de ese grupo los criollos eran una enorme mayoría y los españoles eran una pequeña minoría. Sin embargo, la mayor parte de los cargos públicos de jerarquía y todo el comercio exterior era manejado por los españoles. Miren ustedes aquí estos ejemplos que están extraídos de un libro de un gran historiador británico, John Lynch, que se titula La España del siglo XVIII. Y señala estos datos. La población total hacia 1800 era de 15 millones de habitantes. Había 7 millones de indios,
es un 47% de la población, 4 millones de mestizos, un 26%, 1.200.000 negros, 8%. Los blancos eran 3 millones, el 20% restante. Y dentro de esos 3 millones se dividía en 250.000 españoles, apenas el 1,5% de la población, y 2.800.000 criollos, el 18,5% del total. Entendemos por criollo aquel habitante de América, descendiente de españoles, nacido en territorio americano. Y el ejemplo es, por ejemplo, en las altas jerarquías civiles, militares y eclesiásticas del gobierno colonial, en relación a los virreyes, del total de nombrados durante todo el periodo colonial, fueron 147 españoles y 4 criollos, o sea, el 2,64%. Y esos 4 criollos eran, a su vez, hijos por parte de padres españoles. Los capitanes generales, gobernadores e intendentes, de los 588 españoles nombrados, 14 fueron criollos, 2,32%, acá baja el porcentaje. En relación a la iglesia, de los arzobispos y obispos, de 601 españoles, hubo 105 criollos, 14,87%. Y donde tenían un cierto peso, aunque siempre minoritario, eran de las reales audiencias, que eran los tribunales de apelación y justicia, y él señala la fecha que va de 1750 a 1808, y señala que se nombraron 204 españoles y 62 criollos, un 23,30%. Esto, sin duda, fue un factor de peso, porque las altas jerarquías del Estado, de la Iglesia, eran manejadas por españoles, y también el negocio más lucrativo, que era el comercio exterior, mientras que los criollos quedaban con la explotación agrícola y ganadera, el comercio minorista, la milicia y profesiones universitarias, o también aquellos funcionarios públicos de menor rango. Bien, hablamos de virreinatos, de capitanías, de gobernaciones, de intendencias. Bueno, habría que al menos hacer una brevísima mención. En América del Sur se dividían virreinatos y capitanías generales. Tenemos el de Nueva Granada, que ocupa los territorios de Colombia, parte de Ecuador y Panamá, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, que fue el último creado, 1776, que abarcaba lo que es hoy Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y una franja de costa del Pacífico que hoy la tiene Chile. ¿Por qué virreinatos y capitanías? Las capitanías generales era cuando eran territorios situados en la costa, donde había grupos indígenas indomables. En el caso de Chile, los araucanos, que nunca pudieron dominarlos por completo y nunca pasaron de esta línea, donde empieza la zona de archipiélago, en la isla más importante, la de Chiloé. Y el caso de la Capitanía General de Venezuela es porque todas sus costas eran propicias para actividades de piratería, corsarios, bucaneros y todo tipo de bandidos del mar, como genéricamente podríamos llamarles. El virreinato del Río de la Plata, concretamente, se conformaba por gobernaciones e intendencias. Como ustedes pueden ver, está la Intendencia de Buenos Aires, que abarcaba también la banda oriental, la Gobernación de Montevideo, que era autónoma, la Intendencia de Córdoba, la de Salta, la de Misiones, la de Paraguay, la de Potosí. Ya luego nos adentramos en lo que ellos llamaban el Alto Perú, lo que sería hoy Bolivia, que es Charcas, Cochabamba, Chiquitos, Moxos y La Paz. Ese era el territorio del virreinato del Río de la Plata. Había dos zonas entre
lo que sería hoy el Paraguay y el sur de Bolivia o parte de Chile, dominio indígena, y la pampa húmeda, la pampa seca y toda la Patagonia era también del dominio indígena. La jurisdicción efectiva de los españoles llegaba hasta el río Salado, que es este que está aquí, apenas a 150 kilómetros al sur de Buenos Aires, y solo tenían un fuerte en todo este enorme territorio de la costa atlántica aquí, en Carmen de Patagones, donde está una conurbación en la desembocadura del Río Negro, que es Viedma y la ciudad de Patagones. Bien. Con respecto al malestar de los criollos, tenemos un testimonio muy importante, que es el del científico alemán, geógrafo, naturalista y explorador Alexander von Humboldt, que en 1804 anduvo por América del Sur, en particular por la costa del Pacífico, así que descubre la corriente que lleva su nombre, la corriente de Humboldt, y en el ensayo político sobre el reino de la Nueva España dice lo siguiente: el europeo más miserable, sin educación y sin cultivo intelectual, se cree superior a los blancos nacidos en el continente. Los criollos prefieren que se los llame americanos, y especialmente desde 1789, el año de la Revolución Francesa, se les oye decir muchas veces con orgullo que son americanos y no españoles. Eso es muy sintomático, y entonces está manifestando ese malestar de los criollos, porque además no es un extranjero con objetividad, y es lo que él observa y escribe en ese ensayo político. Bien, ¿qué sucedió en 1810? Se cambia la Junta Suprema Gubernativa por el Consejo de Regencia. La Junta Suprema Gubernativa tenía 35 miembros y el Consejo de Regencia tiene apenas 5. ¿Cuál fue la decisión? El tema fue el siguiente, que la Junta Suprema tenía tantos miembros que se volvía muy deliberativa y muy poco ejecutiva. Y en un país en guerra, ellos consideraban que necesitaba un poco más de ejecutividad. Entonces se reduce a una especie de junta, es un consejo, de solamente 5 miembros. Y la fundamentación que se da para disolver la Junta Suprema y constituir el Consejo de Regencia es la siguiente: dudábase ya en la nación si el cuerpo encargado de sus destinos era suficiente para salvarla. Hasta los más moderados decían que un cuerpo compuesto de tantos individuos, todos de diversos caracteres, en profesión e intereses, en principios, todos atendiendo a un tiempo a las cosas grandes y pequeñas, no podían pensar en sistema, o diríamos sistémicamente o holísticamente, el conjunto del todo. Deliberar con secreto, resolver con unidad, ejecutar con presteza. Pocos en número para las grandes discusiones legislativas, excesivamente muchos para la ejecución. Entonces, sale la Junta Central Gubernativa, y entra a regir los destinos de España el Consejo de Regencia. Eso va a tener consecuencias en América. ¿Por qué? Porque así como América había aceptado a la Junta Central Suprema Gubernativa mediante cabildos abiertos, ahora se planteaba la misma situación. Bueno, hay que jurar lealtad a este nuevo órgano, al Consejo de Regencia. En el caso del Río de la Plata, que es lo que a nosotros nos interesa, en Buenos Aires, la capital del virreinato, se convocó un cabildo abierto. Del 22 al 25 de mayo de 1810. Fueron convocados los vecinos más distinguidos de la ciudad. Se cursaron 450 invitaciones. Los requisitos eran mayor de edad, casado, alfabeto, vecino y propietario. Concurrió un poquito más de la mitad, 251 vecinos, entre los cuales estaba ahí 25 universitarios, 26 clérigos, o sea, sacerdotes, 44 funcionarios
coloniales, 60 militares, 59 comerciantes y 37 de distintas ocupaciones. Se plantearon dos posiciones a votar. Primero, reconocer al Consejo de Regencia y al virrey como su representante. Obtuvo esta posición 69 votos. La segunda, subrogar, o sea, sustituir la autoridad del Consejo, la autoridad del virrey por una junta provisional de gobierno y no reconocer, por tanto, al Consejo de Regencia. Esta opción tuvo la mayoría de los votos con 155. Y llegamos al 25 de mayo de 1810, una fecha fundacional. Se crea, por tanto, la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata a nombre del señor Fernando VII. Miren qué sugestivo, que no habla del rey Fernando VII, sino del señor Fernando VII. Y queda integrada por 9 miembros, de los cuales hay 7 criollos y 2 españoles. Y en cuanto a las ocupaciones, estaba Cornelio Saavedra, el presidente, y Miguel Azcuénaga, que eran militares, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Mariano Moreno y Juan José Castelli, abogados, Manuel Alberti, sacerdote, y los integrantes españoles eran Juan Larrea y Domingo Mateu, comerciantes. Bien, entonces se inicia la revolución. ¿Por qué se inicia la revolución? Porque se desconoce la autoridad del virrey y se desconoce la autoridad del Consejo de Regencia. O sea, se fractura el orden colonial y se intenta imponer un orden nuevo, autónomo. ¿Qué sucede en los años posteriores? Con esto vamos terminando la charla. Hay 2 etapas en la revolución en el Río de la Plata. La primera etapa, de 1810 a 1813, es, o lo podríamos definir como un movimiento insurreccional autonomista. O sea, sin declarar la independencia de España, se busca constituir un gobierno autónomo del Consejo de Regencia. Y se mantiene la bandera española. Se sucede un conjunto de gobiernos muy inestables en ese periodo, en ese corto lapso de 3 años. La primera junta, que es la que vimos en la diapositiva anterior, que no llega al año, es de mayo a diciembre de 1810. Luego, la Junta Grande, que es una junta ampliada a 18 miembros, duplica la cantidad de diputados y pretendía incorporar a los diputados del interior, los diputados de las provincias, del Alto Perú, el Abando Oriental, el Paraguay. Llega al año aproximadamente. Se transforma en un órgano excesivamente deliberativo, pasa lo mismo que con la Junta Central Gubernativa, y no todos los diputados logran incorporarse, porque España sigue dominando parte del Alto Perú y Montevideo, una parte importante de la banda oriental. Los límites de la gobernación de Montevideo eran mucho mayores que lo que soy el departamento de Montevideo. Abarcaba parte de San José, sur de Florida y parte de Maldonado. Luego vuelven hacia un poder algo más concentrado, más ejecutivo, en un triunvirato, como lo dice el nombre, 3 miembros. Se suben varios triunviratos, creo que son 3 o 4, y finalmente, hacia fines de 1813 y principios de 1814, se constituye la autoridad del directorio, que suena un órgano colectivo, pero en realidad era un solo director, al cual después se le da el rango de director supremo de las llamadas ahora Provincias Unidas del Río de la Plata, que hubo 2 muy importantes, Carlos María de Alvear y Juan Martín de Pueyrredón. A la etapa autonomista le sucede la segunda etapa,
que yo lo ubico entre 1813 y 1816, en donde es un movimiento insurreccional, pero no autonomista, sino ahora independentista, que se propone la independencia de España con el fin de constituir un Estado independiente. Yo tomé esas tres banderas porque representan el virreinato del Río de la Plata, ¿no? La bandera actual de Argentina, creada por Manuel Belgrano en 1812, que no se la permiten utilizar en la villa de Rosario, lo que soy la gran ciudad de Rosario, pero ya a fines del 13, en el Ejército del Norte, ahí en la frontera entre Salta, Jujuy y lo que soy Bolivia, ya el Ejército la comienza a utilizar. Esa bandera son los colores, dos franjas celestes y una blanca, que es el símbolo de la familia de los Borbones, a la cual se incluye en la línea blanca un sol. Algunos hablan del sol de mayo, otros hablan de la tradición del sol Inti del reino de los incas. Y luego las dos banderas de la Liga Federal, o la bandera Artigas. La primera, que es una franja blanca, dos franjas azules, y en el medio de esas franjas azules un fino listón rojo o colorado, como lo quieran llamar. El problema es que esta bandera de lejos no se distinguía muy bien las líneas rojas, porque son muy finas. Y Artigas propone y decide que el listón rojo sea en diagonal y que atraviese las franjas azules y la blanca. Cada color tenía una razón, ¿no? El blanco es la patria, el azul la decisión por la república y el rojo la sangre derramada por nuestra revolución. Ahora, ¿qué elementos tenemos o qué documentos tenemos para poder decir que se empieza una revolución independentista? Precisamente en abril de 1813, cuando se produce el Congreso de Tres Cruces y se convoca a distintos representantes de los 23 pueblos de la banda oriental, luego provincia oriental, se redactan las famosas instrucciones del año 13, que son un conjunto de artículos, creo que eran 20, si no me equivoco, 19 o 20 artículos, en los cuales se trazan las líneas principales que la provincia oriental proponía cuando sus diputados se integraran a la Asamblea Constituyente, que había empezado a sesionar en enero de 1813 en Buenos Aires, con el propósito de redactar una constitución para este territorio, ex virreinato del Río de la Plata, ahora llamado Provincias Unidas del Río de la Plata. Esos diputados no se incorporaron. El reglamento electoral decía que le correspondía a la provincia oriental 2 por Montevideo y 1 por Ciudad Dependiente, que era Maldonado. Artigas elige a 6 diputados, el doble, y por el vicio de forma en la elección no los dejan asumir su papel de diputados en la Asamblea Constituyente. Bien, pero ahí empieza el ciclo independentista. Ya no se habla más de autonomía, ahora se habla de independencia. Y en el artículo primero de esas instrucciones, a la que recién hacía referencia, dice lo siguiente: se pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España es y debe ser totalmente disuelta. Acá sí hay una decisión de romper con España, salir de la autonomía y pasar a la independencia absoluta. Y finalmente, hay una disgregación en esas provincias unidas, y es entre
1815 y 1816. El Congreso de Oriente se realiza en la ciudad de Concepción del Uruguay, que en ese momento era la capital de Entre Ríos, que estaba ubicada sobre la desembocadura del arroyo de la China en el río Uruguay. Se reúnen 2 veces los diputados de lo que se llamaba la Liga Federal, bajo el protectorado de Artigas, ¿no? Que era la banda oriental o provincia oriental, Entre Ríos, provincia oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Córdoba es la última provincia en integrarse a la Liga Federal y la primera en salirse de ella. En esas 2 reuniones, entre junio y agosto de 1815, pese a que no hay actas, o se considera que si hubo actas se perdieron, se extraviaron, en general los historiadores están de acuerdo en que se proclamó la independencia de lo que llamaba la Liga Federal, o la Liga de los Pueblos Libres. Mientras que en julio de 1816, el 9 de julio más precisamente, en el Congreso de Tucumán, se proclama la independencia de lo que ahora se pasa a llamar las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Quiénes fueron a ese Congreso? Bueno, toda la parte que está con celeste. Buenos Aires, San Luis, Mendoza y San Juan, lo que se denominaba la región de Cuyo, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y al norte, en la frontera con el Alto Perú, hoy Bolivia, Salta. Córdoba manda diputados al Congreso de Tucumán, por tanto, se separa de la Liga Federal y se transforma en una de las provincias fundadoras de las Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces, queda a partir de 1816 2 entidades políticas separadas. Por un lado, la Liga Federal, compuesta ahora solamente por Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y la provincia oriental, y las Provincias Unidas de Sudamérica, compuesta por todas estas provincias que ya hemos mencionado, más Córdoba y Buenos Aires. Luego vendrá para la provincia oriental tiempos terribles. En agosto de 1816 se produce la invasión luso-brasileña, o sea, portuguesa y brasileña, y la provincia oriental prácticamente sola, sin ayuda de las Provincias Unidas, con muy poco apoyo de la Liga. Córdoba ya se había apartado, Santa Fe no aporta ayuda, algo Entre Ríos, un poco más Corrientes y Misiones, luchan durante 4 años, heroicamente, porque siempre estaban en inferioridad numérica en cuanto a infantería, artillería y caballería, contra fuerzas mejor preparadas, entrenadas, como eran las brasileñas, y mucho más los portugueses que habían combatido en la lucha contra las fuerzas francesas en la península ibérica. Hasta acá llegamos. Les agradezco vuestra presencia y espero haber sido lo suficientemente ilustrativo para esta conferencia sobre la Revolución en América, la segunda parte, las colonias españolas. Muchas gracias a todos.